Hola, estamos aquí con otro nuevo tutorial sobre cómo usar realidad aumentada en proyectos creativos o educativos, según cómo estés enfocando tu proyecto. Hoy trabajaremos con A-Wall para explicarte sus novedades y cómo poder sacarle el jugo. Acá usaremos full opciones gratuitas. Por supuesto, la información detallada la dejaré en mi Patreon, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Lo primero que tenemos que hacer es entrar a awall.com. Aquí encontrarás las nuevas plantillas. Sí, este año A-Wall está generando harto contenido para aumentar el número de usuarios que utilizan su plataforma. Tener nuevas plantillas, y sobre todo muy útiles, ayuda un montón a ese objetivo. Pero más allá de pensar en la tecnología, es súper necesario iniciar con el objetivo de creación. ¿Qué vamos a crear? Así que déjame ayudarte. Partamos por el interés que tienes por comunicar o difundir algo. En mi caso, hay una noticia que me ha hecho pensar bastante esta semana. El pez diablo, el animal del mundo abisal, que subió a aguas superficiales. Esta noticia dio la vuelta al mundo porque no es nada común. Algo debe estar pasando. Esa idea rondó por mi mente, así que quiero hablar del tema. Estas son las nuevas plantillas. Creo que para este prototipo usaré la plantilla video. Entramos a su página. Aquí podemos ver toda la información, tanto como los archivos como los códigos necesarios para activar, en caso sea necesario. Ya sabes, crea una URL y por supuesto un título. Creamos. Esperamos unos segundos y tendremos la plantilla lista. Vamos a analizar rápidamente su contenido. Tenemos luz ambiental y también luz direccional, algo necesario para que se vea muy bien. Luego, por supuesto, tenemos la cámara, que esto es indispensable para la realidad aumentada. Luego tenemos ground. Este es el punto base para que el video esté flotando, es como el punto referencial. Finalmente tenemos el objeto frame, que es un objeto plano. Este será la base para la pantalla de video. Eso lo podemos ver en el objeto screen. Aquí existe una opción llamada Video Surface. En este espacio se llama el video. Bueno, entramos aquí y podemos ver cómo es el video en sí. Dura un segundo. Pero nosotros podemos usar videos más largos. Ahora vamos a crear el contenido. Buscamos el video necesario. En YouTube encontramos uno ideal. Lo descargamos. Lo que sigue ahora es hacer una simple edición, pues mi intención es explicar lo relevante de la noticia, cómo es su hábitat, de dónde viene, qué es este animal, así que vamos a trabajar todo esto. Yo uso CapCut para editar el video simple. Agrego texto, algunas imágenes y listo. Este es un proceso relevante para poder comunicar nuestras ideas. Recuerda que al hacer una experiencia de realidad aumentada web, no es necesario que pese tanto, así que ajusta eso al momento de exportar. No debe pesar más de 10 megas. Regresamos a A-Wall. Arrastramos el nuevo video en la carpeta. En Screen vamos a reemplazar el archivo. Acá está el nuevo archivo. Listo. Por cierto, acá está nuestro video. Ahora, para hacerlo más interesante, debemos agregar elementos 3D sobre el mar. Para eso vamos a Sketchfab. Sketchfab será nuestra plataforma ideal para esto. Buscamos archivos relacionados a coral y usaremos modelos 3D básicos. Este está muy bueno. Descargamos en formato GLB. Buscaremos otro archivo. Este también está chévere. Lo descargamos. Ya tenemos dos modelos. En A-Wall vamos a importar los dos archivos 3D. Usaremos la carpeta Models.
Y aquí lo importante es poder mover los archivos dentro del área para que se vea mejor nuestra experiencia. Queremos poner los elementos cerca del video. Vamos a ajustar los archivos de manera precisa. Esto es sencillo de trabajar. Rotar, escalar y mover son las opciones relevantes para ajustar el video. Cuando estés listo, vamos a darle clic a Launch. Este permite subir todos los cambios que hemos realizado en la plantilla. Dejamos una descripción y publicamos. Y ahora está listo para compartir. Vamos a ver la experiencia. Y acá está. Este 26 de enero. Me gusta el video y también los elementos 3D. Creo que hace un buen juego. Este es un prototipo simple, pero lo importante aquí es el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué te parece? ¿Lo usarías? Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Y solo sobrevivió unas pocas horas tras el avistamiento. Estemos atentos sobre estas noticias del mundo. Este 26 de enero, el pez diablo negro apareció cerca de la costa en plena luz del día. Este hecho sorprendió al mundo, pues este es un pez abisal, es decir, vive en las profundidades. Las hipótesis sobre este avistamiento están relacionadas a que posiblemente se escapó de un depredador, fue empujado por las corrientes ascendentes o posiblemente ha tenido enfermedades. Este pez presentaba signos de deterioro y solo sobrevivió unas pocas horas tras el avistamiento. Estemos atentos sobre estas noticias del mundo.